Hola, déjenme acomodar aquí. Un gusto saludarles. ¿Qué tal? Déjenme pongo tantito la cámara así. Listo, ahí está. Creo que hay mucho reflejo, ¿verdad? Ahí está. Me parece que ahí está. A ver, vamos a ponerlo así. Para que no refleje tan fuerte, ¿no? El sol. Creo que ahí, ¿verdad? Un gusto saludarles desde la Ciudad de México. Van a dar las 10 de la mañana. Ya se está acabando el año 2022, ya se está acabando y pues va a comenzar 2023. Muchas personas pues lo ven como un cambio de ciclo, ¿no? Concluye una etapa, concluye un ciclo y empieza otra. Y bueno, pues ya viene el año nuevo, los festejos, los deseos, lo que no se hizo, lo que sí se hizo, lo que quiero hacer, etcétera, ¿no? Y pues antes que nada, espero que hayan pasado una excelente Navidad con sus familias, seres queridos y a su vez pues también desearles, ¿no? Un muy buen año nuevo y que en, en este cierre de ciclo y comienzo de otro, pues todo salga bien, todo vaya bien y fluya. ¿Sí? Eh, este en vivo va a ser solo en español. This live will be only in Spanish. Y es sobre artes marciales internas y artes marciales duras o externas, lo que le dicen las artes marciales suaves y las artes marciales duras. Sí. Um, Creo que es algo que se tiene que retomar constantemente para todos los que practicamos seriamente artes marciales, ¿no? Para las personas que practican de vez en cuando, que no entrenan realmente, les podría parecer interesante, pero pues un concepto más, una filosofía más. Pero para las personas que entrenamos como, eh, bueno, que nos dedicamos a esto y que llevamos años en esto, y todas las personas que practican y entrenan seriamente, pues esto podría resultar interesante, ¿no? Y vamos a ello de una vez, no perdamos el tiempo, porque además yo también tengo algunas cosas que hacer, seguramente ustedes también. Eh, Artes marciales internas, artes marciales suaves. ¿A qué se refiere? ¿Sí? Artes marciales externas o artes marciales duras, artes marciales de combate. ¿A qué se refiere? ¿Sí? Eh, Hay una división importante y es esta, ¿no? O sea, el camino marcial, desde mi propio punto de vista, eh, involucra a las dos. No podemos hablar de un camino marcial nada más interno, tampoco podemos hablar de un camino marcial nada más externo, ¿sí? Combativo, práctico, práctico y aplicable, sino toda la parte interna y podría decir del espíritu, de la energía interna, toda la parte también filosófica, pues es parte fundamental de la vía marcial. Lamentablemente, yo he visto que muchas personas han dividido y han hecho preferencias de uno u otro. Y en esa división y en esa percepción de es mejor esto o aquello, son mejores las artes marciales internas, son mejor, las artes marciales externas o de combate o duras son tontas, son vulgares, no reflejan el verdadero espíritu marcial. Y las personas que se dedican más al arte marcial práctico, aplicable, eficiente, pues denostan y pues critican a aquellas personas que trabajan con artes marciales internas, ¿no? Lamentablemente se ha hecho pues esa división, ¿no? Es una división ignorante, ¿sí? Pero ahí está, ahí está.
por falta de comprensión. Yo creo que es una falta de comprensión. También, lamentablemente, cada una, las artes marciales internas y las artes marciales externas, pues se han ido por una línea, por líneas opuestas. No ha habido una integración, no ha habido una, una complementariedad, ¿no? No ha habido una complementariedad, hay más bien pura percepción divisoria, pero derivada de, creo yo, de la propia ignorancia de los practicantes y las practicantes en sus propias líneas. Vamos a definir un poquito lo que es arte marcial interna, arte marcial externa, cuáles son las que representan unas a otras, y de ahí vamos desglosando. ¿Okay? Artes marciales internas son las que con el tiempo, con las generaciones de practicantes, etcétera, por las circunstancias históricas, fueron derivándose hacia el desarrollo interior, el desarrollo personal. Esas serían las artes marciales internas. ¿Sí? Y cuando digo desarrollo personal, me estoy refiriendo a, por un lado, la salud del cuerpo, la salud de la mente, la unificación del cuerpo y la mente, vamos a decir, profundización del conocimiento de las leyes naturales, de la ley de la naturaleza universal, la adquisición de una filosofía de vida, la estética que se requiere, porque pues sí se requiere una estética, artes marciales, la parte estética es importante, ¿sí? Que tenga una forma, una figura que exprese y que proyecte algo del espíritu, ¿no? Vamos a decir, en rasgos muy, a grandes rasgos, esas son las artes marciales internas, ¿no? Podríamos hablar de, yo creo que hay un elemento ahí que nos va a ayudar a entender las artes marciales internas y también las artes marciales externas, que es el taoísmo. ¿Sí? El taoísmo nos puede ayudar muchísimo a comprender de qué se tratan las artes marciales internas, ¿no? Taoísmo, por sí de taoísmo, a mí no me gusta la palabra taoísmo, no lo veo como un ismo, sino más bien lo veo como el Dao, ¿sí? Como esa, vamos a decir, es que ponerme a definir el Dao es una estupidez, pero es una completa estupidez. Es lo primero que no debes hacer, definir el Dao, porque es indefinible, ¿sí? Pero voy a ser un tonto y voy a tratar de definirlo. Sí. Y lo voy a vulgarizar, lamentablemente, pero digo, tengo que hacerlo para poder expresar lo que yo siento y he sentido que las artes marciales internas, hacia dónde van, ¿no? Y desde dónde van, hacia dónde van y qué buscan lograr, ¿no? Dao es complementariedad, es balance, es dejar de tener un pensamiento unidireccional, es empezar a desarrollar un pensamiento complejo, en el sentido de que a todo aquello que lo vemos contradictorio, en realidad no lo es. Todo aquello que lo vemos opuesto, a su vez es complementario. Una vida de Dao es una vida de equilibrio, de balance, de integración y de armonía, definitivamente. Es esta armonización de todos los fenómenos naturales por medio del entendimiento de que sí hay opuestos, pero a su vez son complementarios. El Dao es no pensar esto o esto, es esto y esto. Y llegar a un punto neutro donde podemos ver esto y esto como parte de mi vida, ¿no? Donde no excluyo esto para tener esto, sino donde incluyo, integro
equilibro y profundizo. ¿Sí? Esa es una definición muy de coach de vida. Disculpen ustedes, porque el Dao es por mucho más profundo que eso, pero creo que ayuda, ¿no? A comprender más o menos, ¿no? Y bueno, la simbología, el yin yang, el símbolo del yin yang representa, dice mucho, ¿no? El símbolo, que ya está más choteado y ya está más usado. Pobre yin yang, todo el mundo se lo pone en todos lados. En el auto, en la estampa del auto, se lo tatúa, o sea, pero pocos siguen el yin yang, o sea, realmente el símbolo lo entienden un poquito, pero no lo profundizan y no lo aplican definitivamente, ¿no? Pero bueno, el símbolo sigue representando lo que representa, ¿no? Entonces, las artes marciales internas y externas, ahorita voy a empezar a unificar, ahorita estoy dividiendo, ¿sí? Unas y otras, pero se van a dar cuenta que si aplicamos el Dao en esto, no son unas u otras, son las dos. Y el practicante o la practicante que logra integrar lo interior con lo exterior, lo celestial con lo terrenal, lo práctico con lo filosófico, lo espiritual con lo mundano, etc. Esa es la vía, justamente esa es la vía, ¿sí? Ese es el verdadero Budo. Ese es lo que tratamos lo que debemos de buscar, ¿sí? Lograr. Pero ahorita estoy dividiendo, ¿no? Entonces, las artes marciales internas, como su nombre lo dice, su efecto es hacia adentro. No buscan como prioridad una efectividad en combate, una practicidad en situaciones de violencia. No buscan eso, no es la prioridad. Aunque el subproducto de una práctica marcial interna pudiera ser la ayuda o ciertas ventajas en ciertos escenarios muy simples de defensa o de violencia o deportivos, incluso de combate cuerpo a cuerpo, de deporte de contacto. Pero definitivamente no es la finalidad, la practicidad en ese sentido. Es el desarrollo del ser, ¿sí? El que el ser, al momento de practicar por periodos largos de tiempo, años y años y años, un arte marcial interno, logre una integración, primero interna, donde ya no hay división de cuerpo y mente, logre un conocimiento de sí mismo al hacer, cuando uno está practicando Tai Chi, cuando está practicando Aikido, cuando uno está practicando ciertas formas de karate, Bagua, todas sobre todo orientales, ¿no? Sobre todo orientales, ¿no? El tema de la kata y de la repetición, la respiración, donde no te estás enfocando en su practicidad, sino en hacer una conciencia de tu cuerpo, hacer una conciencia de tu mente y unificarlos. Bueno, ahí tenemos un primer paso. Tenemos un primer paso, la unificación, ¿no? Interna. Hay una división evidente entre el cuerpo y la mente. Hoy por hoy estamos en una sociedad excesivamente mentalizada, o mentaloide, o racionalista, y el cuerpo lo hemos dejado a un lado totalmente, ¿sí? Yo sigo sosteniendo que la mayoría hoy por hoy de las personas no están 100% en su cuerpo. Estar en tu cuerpo, en conciencia de tu cuerpo, en un estado de observación y de silencio en tu propio cuerpo, es estar en el presente y es estar en el aquí y el ahora, y por lo tanto es estar en la vida, porque la vida ocurre solo en el presente. Todo lo demás, la mente que viaja al pasado y que brinca del pasado al futuro, etcétera, solo está en sus propias proyecciones, en sus propias contenidos mentales, sumergida en sus traumas, en sus historias, en sus deseos, etcétera. Y la vida sigue
en el presente y nosotros estamos en un estado como paralelo fuera del presente, ¿no? Y más ahora con las redes sociales, ahora estamos volcados hacia afuera en una virtualidad y estamos aún más fuera de nuestro cuerpo, ¿no? El estar en un dispositivo móvil horas y horas y horas y ya no saber interactuar orgánicamente, ¿no?, con lo que me rodea, no tener la paciencia, la soltura, eh, la capacidad de observar un pájaro en un árbol, de ver a las personas corporalmente, sino ya siempre meter en medio la interferencia de las redes sociales, de la tecnología, de la virtualidad. Bueno, eso ha provocado que nos salgamos aún más de nuestros cuerpos, que nos salgamos aún más de nuestros cuerpos. Entonces, o estamos fuera del cuerpo, sí, interactuando, donde ya somos como una conciencia virtual que está en todos lados y en ningún lado a su vez, porque eso es lo que provoca, ¿sí? Una dispersión bestia y una reducción de la inteligencia, además, de la inteligencia real, ¿sí? Estamos en un estado de entretenimiento, en un estado de estímulo, ¿no? Estamos totalmente buscando estímulos, estímulos, estímulos. Y a su vez, cuando llegamos a interiorizar, interiorizamos en la mente y no en el cuerpo, ¿sí? E interiorizamos en los recuerdos, en los traumas, en los anhelos, en los deseos, y no sabemos estar en silencio, anclados en el aquí y el ahora. Simplemente no. Esto es realmente muy raro verlo, ¿sí? Entonces, ya estamos así, ¿no? El ser humano siempre estuvo con esta contradicción y este conflicto entre la mente y el cuerpo, entre lo celestial y lo terrenal, entre lo espiritual y lo mundano. Siempre, incluso en las sociedades occidentales, yo podría decir medievales, premedievales y posteriores, siempre se miró al cuerpo como lo carnal, lo diabólico, la tentación, lo que está opuesto a lo celestial y a lo excelso y a lo virtuoso, que sería el alma, el espíritu, ¿no? Entonces el espíritu, para emanciparse, debe de liberarse de lo carnal, del cuerpo, que es terrible, ¿no? Que el cuerpo es terrible. Entonces siempre hubo esta división, y es una división totalmente estúpida, totalmente estúpida. Las personas que se van por esa línea, y que sigue habiendo sin fin de personas que siguen tratando de acceder a Dios, tratan de seguir accediendo a Dios a través de una religión, de una secta, abandonando su cuerpo y buscándolo afuera, pues nunca van a acceder, nunca van a llegar, nunca van a lograr nada. Van a estar en un estado de neurosis, en un estado de división, de aislamiento, eh, eh, de ilusión. ¿Por qué? Porque a final de cuentas nosotros somos mente y cuerpo. El cuerpo está ahí, no lo podemos dejar a un lado, no lo podemos obliterar. Y de hecho, Dios está en el cuerpo. Porque si hablamos de Dios, llámenle como ustedes quieran. Si Dios les suena una palabra muy tóxica y extraña, o no, Dios no, yo no creo en Dios. Ok, vamos a decirle la naturaleza, vamos a decirle el cosmos, vamos a decirle la inteligencia cósmica, como le quieras llamar, ¿sí? La naturaleza está aquí en el cuerpo, está en la mente, somos dos cosas y estamos unidos, y lamentablemente hacemos todo para separarnos de nuestro cuerpo, porque el cuerpo duele, el cuerpo envejece, el cuerpo produce cosas desagradables. Díganme ustedes qué sale del cuerpo que sea agradable. ¿Qué sale del cuerpo que sea agradable? O sea, ¿qué sale de los orificios del cuerpo que sea agradable?
o virtuoso, ¿no? Y por eso se empezó a catalogar y ¿no? A etiquetar el cuerpo como algo vulgar, feo, que no, o sea, yo lo que quiero es salirme de esta prisión en la que yo vivo, ¿no? Y bueno, eso sigue sucediendo. Y curiosamente las artes marciales internas y el Dao, ¿sí? Te llevan al sentido opuesto. O sea, te llevan a reconciliarte con tu cuerpo, a verlo como el vehículo necesario para acceder a la virtud y, y a lo divino incluso, a lo celestial. De hecho, en muchas tradiciones, en el Dao también, el Buda decía lo mismo, muchas tradiciones antiguas, incluso místicas, los sufís, etcétera, sobre todo las tradiciones místicas, vamos a decir, gnósticas, incluso cristianas, varias cristianas, incluso cristianas, el chamanismo ya ni digamos, ¿sí? Es justamente que en el cuerpo está la llave del misterio, en el mismo cuerpo. Y dentro de la experiencia corporal y dentro de la experiencia interna, mientras más te conoces, más profundizas y a su vez el ser humano es un ser que tiene la capacidad de estar en la tierra, perdón, en la tierra y en el cielo a su vez. Es un ser terrenal celestial, porque el ser humano se puede ir y puede construir realidades místicas y al mismo tiempo puede vivir en lo más mundano y en lo más carnal, ¿no? ¿Cómo equilibrar estas dos partes? Y el ser humano tiene esa capacidad, ¿sí? En vez de tratar de obliterar lo terrenal, o a su vez, como ahora, ¿no? Que las nuevas generaciones se van en una radicalización hacia un lado o hacia el otro. Tenemos generaciones donde enaltecen lo celestial y repudian lo mundano, y al revés, generaciones, personas, grupos, etcétera, que enaltecen lo mundano y lo carnal, y todo aquello profundo espiritual, pues es de viejitos. Es, sí, sí, los antiguos, sí, las escrituras, sí, no. Y se considera muy modernista y se considera muy científico repudiar todo aquello que es místico. Se te considera un ser de, vamos a decir, de ciencia y de objetividad cuando tú repudias, ¿sí? Niegas toda la parte espiritual del ser, ¿sí? Entonces hay estas percepciones muy radicalizadas, donde pues nosotros lo vemos, ¿no? La clásica guerra de los creyentes contra los ateos, ¿no? Es que yo soy ateo escéptico, yo soy ateo, y se sienten inteligentísimos por decir que son ateos. Y luego los fanatizados con la creencia de Dios, es que yo constato que Dios sí existe, y Dios, y se sienten inteligentísimos y superiores porque dicen que Dios sí existe. Y en este choque, pues la verdad sale volando, ¿no? Porque es más importante definirte frente a los demás que encontrar un verdadero sentir, un verdadero camino y emprender un verdadero descubrimiento. Entonces, algo que me gusta mucho de las artes marciales internas y de lo que vas logrando es justamente una integración, ¿sí? Y vas dejando a un lado estas contradicciones perceptuales, ¿no? Vas dejando estas paradojas y se van convirtiendo en unidades, se van convirtiendo en integraciones y te vas sintiendo completo. Y eso se puede lograr a través de las artes marciales internas, ¿sí? En la forma del Tai Chi, y en el estar practicando el Tai Chi, es estar en el cuerpo, y estar en el cuerpo en silencio, manejando una forma, la respiración, ¿sí? Te va llevando a esa integración no racionalizada, sino una integración intuitiva,
donde vas encontrando ese equilibrio entre la tierra, ¿sí?, y el cielo, entre el yin y el yang, entre lo celestial, lo mundano, y empiezas a ser un ser completo, no dividido, sino integrado. Eso también se logra, por ejemplo, con el aikido, ¿sí? El aikido bien hecho te permite hacer una integración, ¿sí?, muy bonita, un cambio de conciencia además. El aikido sí te lleva a un cambio de conciencia. Y no estoy hablando de, es que no sirve para pelear, es que no sirve para peleas callejeras, es que no sirve para la jaula. A ver, estamos hablando de algo que tal vez una persona que así piense, bueno, si podemos decirle pensamiento a eso, no entiende. ¿Por qué? Porque su inteligencia no da para más, porque su IQ no es muy alto, ni llega a medio, es bajo. Entonces, esa persona es como un simio, como un orangután, que nada más piensa en pelear, ¿sí? O sea, entonces, esas personas, pues no van a entender lo que estoy diciendo. Evidentemente, no lo van a entender. ¿Sí? Pero yo sé que me están viendo personas inteligentes. Espero al menos. Y sí me están entendiendo. Estoy hablando de un cambio de conciencia a través de una práctica continua, donde la prioridad no es la combatividad, no es la pelea, no es la demostración de habilidades de combate, sino la prioridad es que yo como ser me siento dividido, por lo tanto me siento enfermo, por lo tanto me siento extraviado, por lo tanto mi vida no tiene sentido o tiene poco sentido, y yo necesito una vía, un camino que me ayude a reintegrarme a mí mismo, a completarme a mí mismo, para así luego poder, ¿sí?, vivir una calidad de vida diferente. Y el aikido te da eso. El aikido te da eso. El karate, por ejemplo, también te da eso. ¿Sí? La forma de el estar haciendo la kata y estar respirando y estar repitiendo también es conciencia corporal. También es conciencia corporal. Y si lo analizamos, pues toda arte marcial tradicional, el iaido, el wushu, o sea, el hapkido, o sea, cualquier arte marcial, incluso que tenga inclinaciones más combativas, bien llevado a cabo, te lleva a esa integración. El jiu-jitsu te puede llevar a ese estado de integración, ¿sí? Pero depende de qué, de si el practicante es bien guiado a ello, ¿sí? Si el practicante cae en las manos de un instructor cuyo conocimiento de la vía marcial es vulgar, y cuando digo vulgar me refiero a superfluo, aquí te enseño nada más a pelear y aquí te enseño a romper huesos, etc., y es lo único que nos importa, pues entonces esa persona que estaba buscando esa integración, esa unificación, no lo va a encontrar ahí. Va a encontrar una serie de herramientas para pelear, pero hasta ahí. Entonces, depende mucho del instructor, del conocimiento del maestro, de si el maestro en su propia experiencia logró a través de su propia práctica este proceso integrador. Y si el maestro logró eso, entonces el maestro puede transmitir eso. Ahora, si el maestro, maestra, en esa práctica de arte marcial tradicional se fue y fue caminando por el lado del ego, por el lado del ego, por el lado del narcisismo, por el lado del lucrar con la fantasía, con una espiritualidad muy comercial, ¿sí? Pues lógicamente que no va a haber un desarrollo, ni del maestro ni de su comunidad, porque el maestro en ese sentido vulgarizó la vía
incluso aunque él se proyecte como un filósofo, como un pensador marcial, como una persona que sí ha logrado eso, y no es cierto. Uno de los requisitos más importantes en las artes marciales internas, y cuando digo requisitos, es que no nada más lo veo como requisito, sino como meta a su vez a llegar, o como un logro a mantener, es el control del ego y el refinamiento del mismo y la dilución del mismo. Y el problema, cuando una persona entra en constantes estados, incluso catárticos espirituales, o una persona está practicando algo y se vuelve muy bueno en algo y empieza a tener la atención de los demás y empieza a ser adorado, y esa persona empieza a sentir estados particulares de conciencia, ¿sí?, a través de esas prácticas, es altamente probable que entre el ego ahí, pero entra un ego disfrazado de gurú, entra un ego disfrazado de humildad, entra un ego disfrazado de espiritualidad, pero a su vez es ego, sigue siendo narcisismo. Y ahí es cuando el mismo maestro y sus estudiantes se pierden. Y ahí es cuando vemos escuelas de artes marciales internas, o que pretenden ser de artes marciales internas, que más bien ya son cultos pseudo religiosos espiritualoides, incluso con tendencias a buscar lo paranormal y metafísico, con una mística bastante pobre, ¿sí?, pobre. Y lamentablemente eso es lo que yo veo en la mayoría de las escuelas de artes marciales internas, ¿sí? Veo un juego de egos, un juego de quién es más místico, quién es más espiritual, como pasa en las escuelas de yoga, ¿sí? Como pasa en las escuelas de yoga. En muchas escuelas de yoga, donde se supone se va uno a desarrollar como un yogi, ¿sí?, como una persona en comunión, porque eso es yoga, unidad, unificación con el todo, con Dios, con la naturaleza, con el universo, como tú quieras decir. Más bien encuentras grupos de practicantes haciendo estiramientos y respiraciones y todo, y toda la parte de dilución del ego y del encontrar a Dios en uno mismo y en los demás, el concepto de namaste, pues se queda en en un ritualismo banal, se queda en algo que no llega a ningún lado. Entonces ahí yo veo muchas similitudes entre los dojos de artes marciales internas y los estudios de yoga. Veo estas mismas enfermedades y estas mismas tendencias grandilocuentes, misticoides, puro juego de poder, puro juego de ego, culto a la personalidad de alguien, o sea, una cuestión, unas comunidades muy tóxicas para sí mismas y lógicamente para los demás. Entonces, encontrar un dojo, encontrar un maestro o una maestra que auténticamente está guiando, porque esa persona en sí mismo está guiándose en un verdadero Dao, en un verdadero Do. De ahí viene la palabra Do: Aikido, Karate Do, Kendo, Judo, Dao, ¿sí?, viene del Dao. Entonces, encontrar una persona que está en el Dao y que expresa Dao y que ayuda a los demás a encontrar su propio Dao a través de la marcialidad, hoy por hoy es, voy a exagerar tal vez, prácticamente imposible. Tal vez estoy exagerando, pero búsquenlo y díganme dónde lo encuentran y me avisan. Y me avisan para ir, porque hijo de la patada, o sea, la verdad es que a donde llegas, o sea, tú llegas a una escuela de Tai Chi, llegas a una escuela de Aikido, llegas y todo en fachada, o sea, todo como por afuera, en las caras, en la actitud. Ah, sí, aquí se practica el Do, pero ya cuando te vas metiendo en esa comunidad y vas integrándote a esa comunidad, te das cuenta
que son los mismos juegos de poder, las mismas politiquerías, las mismas grillas, el mismo narcisismo, ¿sí? Que ellos se supone están eliminando o están trabajando con. Y ves a un maestro o una maestra que lo único que le interesa realmente es el negocio, el dinero, el tener atención, el tener poder, el poder, el tratar de reducir sus propias inseguridades personales a través de su posición como docente y, y proyectar a final de cuentas esto que les decía, o sea, un ego disfrazado de espiritualidad, disfrazado de conocimiento, ¿no? Y eso es lo que yo he encontrado en la mayoría de los dojos, ¿sí? Es raro encontrar un dojo que realmente sea do-yo, el lugar del do, el lugar del dao. Eso es un dojo, ¿sí? Entonces, ahí ya hay una reseña de las artes marciales internas y de lo que yo creo que ha sucedido con el tiempo y por qué es importante comprender esto que sucede, porque podemos ver las respuestas del otro lado, las respuestas de las artes marciales duras, de los practicantes, de los peleadores, de las personas, ¿sí? Que ven y observan estas actitudes espiritualoides pedorras, porque son muy pedorras, son muy pobres, muy carentes, vulgarzonas, misticoides, pero de tercera, sin ningún conocimiento, sin ningún do, puro ego disfrazado, ¿no? Y entonces ven todo eso, y no nada más ven eso, ven ya estados de distorsión cognitiva, lo he hablado muchas veces, estados de fantasía total, donde incluso en esos dojos te empiezan a manejar que el ki, la energía, tú puedes entonces noquear sin tocar y puedes leer las mentes, todo ese tipo de cosas. Y lógicamente, cuando una persona con un cierto grado de objetividad y pragmatismo ve eso, cataloga a las artes marciales internas como una completa basura. Y eso es lo que ocurre hoy por hoy. Eso es lo que ocurre. O sea, ustedes pregúntenle a un peleador, a una persona más experimentada en pelea real o a un competidor, o pregúntenle a un artista marcial, ¿no? de combate, algo así. Pregúntenle sobre el aikido y te van a decir, ay, pensé que estábamos hablando en serio. Sí. Pensé que estábamos hablando de artes marciales. No, el aikido pues, está bonito, pero no, es una basura, es una porquería. ¿Sí? Oye, el tai chi, muy bonito para los viejitos, ¿no? Muy bonito para los viejitos. Oye, y el Wing Chun o el Kung Fu o el karate, las katas del karate. Sí, pero mira, para pelear es esto. Entonces la persona que tiene un sentido práctico no le ve nada de práctico a todo este conjunto, ¿no? De fantasías. Pero ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa del deterioro de la imagen de las artes marciales internas? ¿Es culpa de los que están fuera de las artes marciales internas o es culpa de los mismos practicantes y maestros y maestras y comunidades que han proyectado una espiritualidad pedorra, vulgar, pendeja, pensamiento mágico pendejo? ¿De quién es culpa? Pues no es culpa de los de afuera. Y todavía se enojan las comunidades de artes marciales internas, se enojan porque catalogan a todos los demás, es que son unos vulgares, es que no entienden nuestro compromiso con la divinidad marcial. ¿Sí? Entonces, en vez de haber un sentido de autocrítica, más bien es, voy a ver a los demás como unos idiotas y como unos vulgares que no entienden nada. Y justamente ese es el pensamiento y esa es la forma de pensar de un fanático. Porque entonces llegamos a la conclusión de que una gran cantidad, si no es que la mayoría de practicantes de artes marciales internas están total y absolutamente lavados del cerebro y fanatizados. No me digan que no. Por supuesto que sí. Ahora, eso no quiere decir que las artes marciales internas son una basura. Quienes son una basura son los practicantes y las practicantes, los maestros, las organizaciones,
que hicieron pedazos a las artes marciales internas. Esos son la basura, no las artes marciales internas. Ahora, vamos a las artes marciales externas. Lo que se dicen externas o duras. ¿A qué se refiere? Son todas esas artes marciales que priorizan la practicidad, lo funcional, ya sea en el ámbito deportivo, por medio de los deportes de contacto, ya sea en el ámbito de defensa, de protección, a través de técnicas y aplicaciones y prácticas y entrenamientos fuertes, duros, ¿sí? Con el énfasis, voy a decir, científico. ¿En qué sentido? Anatómico, el uso de las leyes de la física, apalancamiento, impulso, fuerza, etcétera, velocidad, bla, 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 ¿sí? Ese enfoque más práctico, pragmático, científico, que se requiere porque las artes marciales duras, en las artes marciales duras sí hay confrontación, hay sparring, hay torneos, hay combate, ¿no? Entonces, como están sometidas constantemente a la interacción, ¿sí? Pues el practicante no puede andar con filosofías ni con cosas, sino tiene que usar lo más práctico para sobrevivir, ¿no? Y para aplicar lo que ha aprendido, ¿sí? Entonces tenemos esa parte, las artes marciales duras. Las artes marciales duras definitivamente tienen otro juego mental, tienen otro juego físico. No son 100% físicas, tienen mucho juego mental. Tienen una parte mental importantísima que yo la definiría como, por un lado, disciplina y por otro lado, poder de la voluntad, que en cierta forma es lo mismo, pero ¿cuáles son las diferencias? Disciplina en el sentido de la disciplina del dolor, la disciplina del esfuerzo, de la incomodidad, del sudar, incluso aunque te lesiones, seguir entrenando o curarte, sanarte y regresar a entrenar, aunque te hayan puesto una paliza un día, aunque hayas tenido un sparring fallido y te hayan sometido, te hayan noqueado, etc. Aunque los entrenamientos sean adversos a tu comodidad, tu confort físico y mental, regresar. Esa sería como la parte de disciplina, ¿no? O sea, de seguirlo haciendo sin importar el dolor y el disconfort que produce, ¿no? Y la parte de poder voluntad es la parte de resistencia justamente a eso, ¿sí? De estar ahí y seguir ahí en el momento. No que acabe, sino de salir adelante, es a lo que me refiero. O sea, tener la voluntad para decir, me están dando una paliza, pero no me voy a rendir, o sea, voy a sacar el corazón que traigo dentro ¿no? Y voy a ganar. Bueno, los peleadores, los mejores peleadores de cualquier deporte de contacto tienen corazón de león. ¿Sí? Sí, son físicamente fuertes, claro que sí, capaces, sí. Tienen una enorme técnica, gran técnica, por supuesto, por supuesto. Son técnicos, son estratégicos, pero el fundamento es que tienen un enorme corazón. ¿Sí? El peleador sigue adelante, aunque en el primer round, en el segundo, tercero va perdiendo, no es de que espérenme tantito, descanso y regreso en un mes, ¿no? Aunque si regreso, no. Se queda ahí y sigue adelante a costa de su integridad física también. A costa de su integridad física, ¿sí? Rotos de la nariz, roto de los huesos, roto de las costillas, rotos de la mandíbula, etc. Y golpeados, lastimados, le sacaron el aire, los noquearon y siguen y siguen y siguen. Esas son las artes marciales duras, ¿sí? Porque son duras, porque son muy duras. Duras de aplicar, duras de recibir, duras de seguir adelante, ¿no? Yo me iría con el juego mental ahí, ¿sí? En una disciplina férrea y a su vez un poder de voluntad en el dolor, en la frustración, el no puedo. El peleador es el que cae y se vuelve a levantar, ¿no? El que es lastimado y no se vuelve a levantar,
no es un peleador, no es un combatiente, ¿no? El combatiente es que incluso con el dolor y el agotamiento sigue y sigue y sigue y sigue y no para, no para, no para, ¿no? Entonces ese factor mental está ahí, definitivamente. No veo un desarrollo espiritual, vamos a decir, parecido a las artes marciales internas, que te llevan por otro lado, ¿sí? Sí veo un desarrollo, no en todos, puede haber un desarrollo espiritual, pero muchas veces es complementario a sus deportes, ¿sí? Un ejemplo muy sencillo es, por ejemplo, Fedor Emelianenko, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Un gran artista marcial, un gran peleador y una persona sumamente espiritual, pero el camino espiritual por medio de la Iglesia Ortodoxa rusa. Él es un practicante asiduo y una persona muy religiosa, ¿sí? Y no es que en el sambo, porque él empezó con sambo, o en las artes marciales mixtas, no es que ahí, en las prácticas, la filosofía marcial del sambo, sí hay la disciplina, sí hay la rectitud, la ética marcial que está implicada, pero no está implícita la espiritualidad como lo estaría, por ejemplo, en el aikido o en el tai chi, que ahí mismo ya está integrado, ¿sí?, la espiritualidad, sino que este peleador, por poner un ejemplo, encuentra y desarrolla su espiritualidad en la iglesia ortodoxa. Y lógicamente hace unas transferencias de la iglesia ortodoxa hacia los combates, y de los combates y de la práctica y del dolor en los entrenamientos hacia la comunicación con Dios. Pero vamos, no sé si me entienden que mucho peleador o practicante de artes marciales duras no encuentra la espiritualidad ya, vamos a decir, incluida en sus prácticas marciales o en sus deportes de contacto, sino lo encuentran por afuera. Otro ejemplo, Khabib Nurmagomedov. Un ejemplo clarísimo, ¿sí? Una persona, Khabib y toda esa zona, pues es la zona, ¿no?, además son unos peleadores impresionantes. La raza que tienen estos fulanos, o sea, es impresionante. Son musulmanes y tienen una vida espiritual muy rica, ¿no? Y todo un código de conducta y toda una vida que gira alrededor del Islam. Y eso le da fuerza a la jaula, le da fuerza a los entrenamientos marciales, etc. Pero no es que digamos que dentro de las artes marciales mixtas hay una filosofía espiritual implícita o integrada, sino los peleadores van buscando por su propia cuenta o en sus propias comunidades o en sus propias educaciones y formaciones, van buscando o encontrando su propia espiritualidad, ¿sí? Entonces, ahora, esto no sucede en la mayoría de los casos, ¿sí? La mayoría de los practicantes de artes marciales duras no presentan un interés tan fuerte en lo espiritual y en lo filosófico, vamos a decir, en lo filosófico. Llegan a leer algunas cosas, llegan a que la Biblia, que el Corán, o que la mística sufí, o que el budismo, o sea, hay practicantes, sí, de artes marciales que les gusta un poco de budismo, un poco de meditación, pero no hay una integración profunda de sus técnicas y de sus entrenamientos en una experiencia espiritual, mística, vamos a decir, filosófica, ¿sí? Y por eso llegamos a ver muchos peleadores, muchos practicantes de artes marciales duras, que son excelentes peleadores y combatientes impresionantes, pero como personas dejan mucho que desear, ¿sí? En su vida personal, en su vida cotidiana, son personas perdidas, inseguras, personas egocéntricas, personas tóxicas, golpeadores. ¿Cuántos denuncias ha habido de boxeadores, de peleadores de MMA, de kickboxers, incluso de practicantes de deportes de contacto, judocas, etcétera? Denuncias de violencia intrafamiliar. Muchísimas, muchísimas. Y ojo, no con esto estoy diciendo que los peleadores sean violentos a lo idiota, pero a lo que voy es que cuando no hay una espiritualidad, una filosofía integrada, y el peleador o el practicante de artes marciales más enfocado a deportes de contacto no ve su entrenamiento como un do, y empieza a ver
su centro de entrenamiento como un gimnasio y no como un dojo, entonces vamos a decir que la ética personal no es fundamental para el desarrollo del peleador. Cuando sí lo es. Cuando sí lo es. Porque los mayores campeones de todos los tiempos han sido personas totalmente equilibradas a través de su propia ética personal y profesional. Bueno, Georges St-Pierre, Khabib Nurmagomedov, o sea, vean el contrario, por ejemplo, Conor McGregor. Conor McGregor, un peleador que pudo haber llegado, y llegó muy alto, un peleador que llegó muy, muy alto, o sea, y hizo logros impresionantes en las artes marciales mixtas, pero como persona es una completa porquería, es una persona tóxica, es una persona violenta, es una persona confundida, es un personaje totalmente confundido, ¿sí? Inseguro, ¿sí? Y vean a dónde ha acabado, y vean dónde está Georges St-Pierre, vean dónde está Khabib, vean dónde está Fedor, ¿sí? Pues están en el trono de los más grandes de la historia. ¿Por qué? Porque cuando tú ves a los campeones, tienen una ética personal y una ética profesional y una forma de ser totalmente recta y correcta, ¿sí? Y eso no lo ves, no lo ves. ¿Por qué? Porque en muchos casos las artes marciales duras son vistas como meras deportes de contacto, donde sí puede ser una caca de persona, aún así puede ser un gran peleador. O puede ser una persona totalmente confundida, etcétera, y aún así puede ser un gran peleador. Lo cual no es cierto. Lo cual no es cierto porque aquí vemos, vamos a decir, algo contrario a la experiencia de las artes marciales internas. Aquí vamos a decir, la narrativa es tu cuerpo, tú lo que necesitas es tu cuerpo para pelear y tienes que entrenar tu cuerpo para pelear y tienes que aprender a tolerar el dolor, aprender a ser muy disciplinado en el dolor del ejercicio, del entrenamiento, de la pelea, etcétera, y con eso tienes. Y si logras desarrollar buenas tácticas, buenas técnicas y eres un prodigio en el manejo de tu cuerpo, entonces la parte filosófica espiritual, marcial, más romantizada, ¿sí? Está bonita y ya, ¿sí? Lo que importa es el cuerpo, ¿sí? Y la resistencia mental. La parte de tu alma, de tu espiritualidad, eso no es tan importante. Y puedes llegar, y repito, es una completa mentira. Porque, repito, las personas, los campeones que han logrado grandes cosas, fueron personas que con todas sus equivocaciones, con todas sus cosas, vamos a decir, carnales, mundanas, sus vulgaridades, lo que quieras, pero a final de cuentas siempre tuvieron alguna experiencia espiritual. A final de cuentas siempre tuvieron una guía que los fue llevando. Bueno, Mohamed Ali, y así podemos nombrar y nombrar personas que son leyendas, y no nada más leyendas por ser enormes peleadores, grandes técnicos en los deportes de contacto, sino también grandes personas. Entonces, ahí es donde está, ¿sí? Donde está el ejemplo de cómo es tan importante la unificación de lo interno y lo externo, y no pensar que nada más lo externo es lo que funciona y lo espiritual es una basura, ¿sí? O lo espiritual es lo que funciona y lo externo es vulgar, las artes marciales de combate son, son vulgares, no debemos de aprender, porque la violencia engendra violencia y no sé qué, ¿no? O sea, toda la narrativa de estos espiritualoides gurús marciales, ¿no? Yo creo que debe haber un balance, o sea, un yin-yang. Artes marciales yin, artes marciales yang. Artes marciales internas, artes marciales externas. Y creo que un verdadero practicante debe de encontrar un balance entre las dos. Y puede hacerlo a través de las artes marciales internas, encontrar lo externo y explorar lo externo. Un ejemplo es, por ejemplo, el aikido, ¿no? Que es algo que yo podría decir en mi propia experiencia, ¿no? O sea, yo entré al aikido por una necesidad de algo interno, justamente, porque estaba muy externo, o sea, estaba muy hacia afuera, hacia la violencia, hacia la agresión, hacia el dolor, ¿no? Y necesitaba calmarme, necesitaba algo que me asentara, algo que me profundizara, y el aikido me pareció fantástico. Y conforme fui practicando aikido, me fui volviendo una persona
interesándome más en la filosofía marcial, interesándome más en el budo, en el budismo, en el taoísmo, en el confucianismo, en el shintoísmo, en la mística, me fue metiendo el aikido en eso, ¿sí? Y recuerdo cuando leí El espíritu del aikido de Kishumaru Ueshiba, el hijo de Morihei Ueshiba, el espíritu del aikido, Aikido no Kokoro. Cuando lo leí y lo que él expresaba para lo que era el aikido, etcétera, me llenó totalmente. Otro libro que me encanta es, creo que se llama El arte de la paz, de hecho de Morihei Ueshiba. Son una serie de recopilaciones de textos de Morihei Ueshiba. Y cuando lo leí entendí el propósito de la vía marcial, la paz, la armonía, la integración, el aiki, la unidad, la unificación. Pero cuando estaba ahí, me di cuenta que me hacía falta la otra parte, me hacía falta la parte dura, me hacía falta la parte combativa, me hacía falta la parte práctica. Entonces, no la dejé a un lado y empecé, ¿no?, a tratar de hacer un aikido que aunque espiritual, pero un poquito más práctico, ¿sí? Un poquito más vulgar, vamos a decirle así, más modernizado. Vulgar en el sentido de no tradicional y no excelso, sino un aikido que se ve feo, un aikido que tal vez no tiene tanta estética y tanta, ¿no? Tanto aire, sino un aikido más terrenal, más de fuego, ¿no? Y no me era suficiente. Yo decía, es que yo quiero explorar algo más todavía, ¿no? Y regresé al kickboxing, empecé Muay Thai, luego se me metió la idea porque pues era la época de las MMA cuando empezaba el Vale Todo y todo, y yo estaba muy emocionado, dije, es que yo quiero pelear, y empecé a prepararme, empecé a hacer jiu-jitsu brasileño, empecé a hacer Muay Thai, boxeo, etc. Y entonces empecé a sentir esa parte externa, pero empecé a sentir un balance entre lo externo y lo interno. Empecé a sentir que tenía ya esta formación interna, ética, filosófica, y ahora estaba yo desarrollando capacidades prácticas. Y me sentí muy contento, porque me sentí muy completo, ¿sí? Sentía, tengo estas dos partes y no estoy entrando en un conflicto existencial personal de estas o estas, cuáles son mejores, las dos. Y iba por ahí hasta que me lesioné feamente el cuello. Sí. Y todos mis sueños de artes marciales duras y deportes de contacto se vinieron abajo. Y bueno, pues tuve que seguir, o sea, seguí practicando, pero pues ya no con el enfoque de quiero ser peleado, o sea, más bien me dediqué a otra cosa. Y luego se vino la guerra del narco, se vino problemas muy feos alrededor de mi familia, de seres conocidos, relacionados con el crimen organizado, problemas de violencia, o sea, delincuencia. Tuve que empezar a trabajar de guardaespaldas porque si no me moría de hambre, a su vez dando clases, a su vez teniendo problemas en donde yo vivía. Entonces, esas circunstancias me fueron metiendo hacia la parte táctica, me fueron metiendo hacia la parte práctica y funcional para sobrevivir a escenarios como secuestros, tentativas de homicidio, allanamientos de morada, etcétera, etcétera, etcétera. Por todas estas circunstancias, ¿no? Y de ahí empiezan a hacer combatives. Y de ahí me sigo con combatives, porque me di cuenta que combatives, pues me daba, ¿no? Que comer era necesario, sigue siendo necesario combatives, pero a los años de practicar, desarrollar y enseñar combatives, empecé a sentirme muy externo, empecé a sentirme muy, donde la filosofía interna, ese silencio y esa integración tan hermosa por medio del aikido, en su momento tai chi, también hice karate también, el akata, el tai chi, el aikido, me estaba faltando, o sea, me daba cuenta, me estoy densificando, me estoy mundanizando y no es que esté mal, sino que el problema es que ya estoy quedándome desequilibrado. ¿Por qué? Porque estoy en la practicidad y toda la parte filosófica donde está. Todo mi camino budista, vamos a decirlo budista, ¿no? Nunca he dejado de meditar, pero
Antes era mucho, meditaba más horas diarias y estudiaba mucho más, iba a retiros, o sea, estaba mucho más metido en la parte espiritual. Y la empecé a dejar a un lado, la empecé a dejar a un lado, empecé a pasar los años. No porque yo pensara que es inútil, no porque yo pensara que no funcionara, no. Fue una situación circunstancial, o sea, fue algo que me fue dragando. Combatives me fue absorbiendo. Las enseñanzas, las prácticas, la necesidad de crear el sistema. Combatives me ha absorbido todo, me ha quitado todo, me ha dado todo, pero eso es lo que ha sucedido. Entonces, aquí voy con esta plática de mi propia experiencia. Que a final de cuentas, la vida va a ser eso. Siempre vas a irte para un lado o para otro. Y de lo que se trata es de buscar el reequilibrio una y otra vez. ¿Sí? Y a veces ciertas épocas de tu vida vas a estar más en el yin. Y hay veces que vas a necesitar regresar al yang. Hay veces que vas a estar más en el yang y mucho en el yang. Y de repente puedes estar una semana en el yang, puedes estar un día en el yang, puedes estar 10 años en el yang, y un día después de 10 años te das cuenta, carajos, estoy totalmente en el yang, ¿dónde está el yin? O sea, estoy demasiado adentro de mí mismo, estoy demasiado introspeccionado, demasiado enconchado, necesito salir y exteriorizar y conectar. O estoy demasiado afuera y estoy demasiado en la practicidad y objetividad. ¿Y dónde está mi parte intuitiva? ¿Dónde está mi parte silenciosa? ¿Dónde está mi parte espiritual? Y ese es el camino de vida. Yo realmente no conozco a nadie, o bueno, sí conozco a personas que están en lo espiritual todo el tiempo y a su vez están totalmente desequilibrados. Es a lo que quiero llegar. O sea, están siempre con el namaste en la boca y las manos así, casi, ya se las deberían pegar porque van en el mundo de namaste, 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 y con su flor aquí y su túnica, y están todo el día como en una nube de Shiva, no sé, de alguna diosa, alguna deidad, ya sea a través del yoga, de la religión o de las artes marciales o lo que sea, pero están en un estado espiritual. Y cuando una persona está ahí y se olvida de lo práctico mundano, del dolor, de lo que sale por el cuerpo, ¿no? De lo que sale por el cuerpo, o sea, de la caca, de los mocos, de los miados, o sea, de lo mundano. ¿Sí? Cuando se olvida de esa parte, de ganar dinero para comer, de sobrevivir, de lo que es el cuerpo, entran en un estado de irrealidad, entran en un estado de irrealidad y neurosis tremendo. Y las personas que 100% están en esa mundanidad y en esa superficialidad, porque sí lo es, y en ese materialismo, y no encuentran ese interior, no encuentran ese punto de inflexión donde descubren un mundo interno rico y silencioso, es lo mismo. O sea, desarrollan una neurosis, un estrés, una incapacidad de conectar, etc. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Y cómo podemos usar las artes marciales o la vía marcial? Pues en este constante buscar el reequilibrio. Si tú estás muy en las artes marciales internas, ve hacia lo externo, ve hacia lo duro, ve hacia lo competitivo, ve hacia el sparring, ve hacia el dolor físico, ve hacia eso. Y si tú estás muy en lo competitivo, el sparring, los deportes de contacto, etc., también incluye dentro de tu camino, para que se vuelva un camino, porque en realidad no lo es nada más un entrenamiento determinado. Para que sea un camino debe haber una integración de cuerpo, mente, espíritu, etc. Y entonces integra y busca la parte de meditación, la parte del conocimiento ancestral, la parte de los textos clásicos, la parte del estudio, la parte de la investigación y la parte del manejo de la energía y de la respiración. Aprender a respirar y a conectar, y luego eso lo integras a tus sparrings y a tus competencias. Y cuando se logra esta integración, nos volvemos completos. Pero adivinen qué. En el mundo y en la existencia no existe la estabilidad. Podrías
podrías lograrlo por temporadas. Puedes lograr un balance por temporadas. Y luego viene algo y lo descompone. Luego sucede algo donde te tienes que ir hacia un lado o hacia el otro. Como les decía, yo antes de Combatives, antes de diseñar el sistema y ya conformarlo, yo creía que había logrado un equilibrio entre lo externo y lo interno. Y esa fue la gran mentira. ¿Por qué? Porque cuando llegaron las circunstancias de la vida, llegaron las situaciones violentas, peligrosas, el trabajo de guardaespaldas, etc., la vida me eyectó y me llevó hacia lo exterior y hacia lo práctico y hacia lo táctico y hacia lo funcional. Y hoy por hoy llevo muchos años ahí. Y yo lo que quiero es recuperar, quiero regresar a lo interno, ¿sí? Por eso el próximo año voy a regresar a dar clases tradicionales, ¿sí? En la Academia Central de Combatives, así es. Ya, de hecho, próximo año, la próxima semana, voy a regresar a dar 2 clases a la semana de Aiki, ¿sí? De arte marcial, de Kenjutsu, porque es importante interiorizar, es importante no pensar que la vía marcial es pura practicidad y funcionalidad. Si pensamos en, si no funciona en la calle, si no funciona en la jaula, si no funciona en el ring, no tiene ningún sentido. Ese pensamiento es estúpido, ¿sí? Es inmaduro, es estúpido, ¿sí? Es ignorante, ¿sí? No es así, ¿sí? No toda la vía marcial tiene que funcionar en la jaula o en el ring o en la calle, ¿sí? Una parte sí, que es la practicidad, pero la otra parte tiene que funcionar en otro plano, ¿sí? En el plano mental, en el plano intuitivo, en el plano respiratorio, en el plano más sutil, en el plano social, en el plano familiar, en el plano laboral, ¿no? En ese plano espiritual también, ¿no? Mental, ¿no? Ese también es importante. Y eso no lo logras a través de hacer puro sparring y volverte un perro de pelea. Porque un perro de pelea es un perro de pelea, nada más, ¿sí? Sino buscas también esa otra parte, un ser intuitivo, pensante, estratégico, profundo. Ahí está el punto. En fin, espero que esto les sirva de algo en sus propias búsquedas marciales, espirituales, y ojalá logren ese constante reequilibrio, que como les digo, no es permanente. El momento que tú creas, ya llegué, ya lo logré, estás pensando en términos de permanencia. Yo llegué a un punto, ya llegué a un punto de excelencia y me voy a quedar ahí. Eso no existe. Ya llegué a un punto de equilibrio, me voy a quedar ahí. No existe la estabilidad en ninguna parte de la existencia. No hay. Entonces, cuando tú crees que llegaste a algo, llega la vida y te lo cambia. Y entonces llegan las circunstancias, llegan las cosas, llegan las vicisitudes, pasan cosas. Tu propio cuerpo cambia, tu propia mente cambia, tu entorno cambia, tu familia cambia, todo cambia. Entonces, no creas que llegaste a algún punto, sino en el momento que estés en balance, aceptamos, en este momento estoy equilibrado, en este momento vamos a ver cuánto dura. Pero entonces llega algo que nos saca de ese balance y nos inclina hacia un lado o hacia el otro. Y entonces con la conciencia de, me he salido de mi centro y ahora me moví para acá. ¿Cómo encuentro ahora un nuevo centro aquí? Esta circunstancia en la vida me sacó de mi centro y me movió para allá. Pues ahora, ¿cómo encuentro mi centro? En ese punto. Y entonces es un constante encontrarse y equilibrarse en el transcurso de esta existencia tan cambiante. En fin, les dejo eso. Que tengan un excelente... Hoy es miércoles, ¿verdad? Miércoles, y nos estamos viendo en una próxima transmisión. Hasta luego.